concepto fundamental que hay que conocer perfectamente para el laboratorio de fundamentos de tecnología de computadores es saber cómo hay que conectar los microinterruptores y los diodos LED. Los microinterruptores nos van a servir para proporcionar los valores de entrada de nuestros circuitos y con los diodos LED vamos a poder visualizar la salida de nuestros circuitos. Comencemos con los microinterruptores. Son dispositivos mecánicos, es decir, que no hace falta alimentarlos entre VCC y masa. Los conectamos, como decía, para proporcionar valores de tensión adecuado a las entradas de nuestros circuitos. Bien, los vamos a conectar siempre entre VCC y masa y siempre entre medias del microinterruptor y la VCC o los 5 voltios vamos a poner una resistencia de un valor típico de 1K, 1K ohmio. El punto donde vamos a coger las entradas de nuestros circuitos van a estar siempre entre la resistencia y el microinterruptor. En este ejemplo he dibujado una puerta AND que está conectada a los puntos A y B, que como decía se cogen siempre entre la resistencia y el microinterruptor. He utilizado una pastilla de 4 microinterruptores, también las hay de 8, y estoy utilizando simplemente los dos de los extremos. Dependiendo de la posición que tenga el DIP, el microinterruptor, vamos a tener aquí un circuito abierto o un cortocircuito. Por ejemplo, para el punto B, en el punto B tenemos un cortocircuito, es decir, esto es como si fuese un cable. Por lo tanto, la tensión que tenemos en el punto B es justamente, si esto es un cable, es la masa, que son los 0 voltios. En el punto A lo que tenemos es un circuito abierto. Si esto es un circuito abierto, esto es como si estuviese borrado y lo que tenemos en el punto A es justamente los 5 voltios menos la tensión que caiga en la resistencia de 1K. Aproximadamente se queda en 4 voltios y pico. Entonces tendríamos aquí un 1 y aquí tendríamos un 0. Como decía, dependiendo de la posición de los microinterruptores tendremos circuitos abiertos o cortocircuito. El valor de la señal depende, por tanto, de la posición del DIP del microinterruptor. Cuando está en la posición ON tenemos un cortocircuito y el nivel es un valor bajo, es decir, es un valor próximo a 0 voltios que se interpreta como un cero lógico. Cuando está en la posición OFF lo que tenemos es un circuito abierto y tenemos, por tanto, en ese punto un nivel de tensión alto, un 1 lógico o un valor próximo a 5 voltios. Los diodos LED nos van a servir para visualizar las salidas de nuestros circuitos. Siguiendo con el ejemplo de la puerta AND, supongamos que queremos visualizar si aquí tenemos ceros o unos lógicos, es decir, valores próximos a 0 voltios o valores próximos a 5 voltios. Bien, un diodo LED es un dispositivo que se ilumina cuando pasa una corriente. Para que pase una corriente por un diodo LED se tiene que producir que la parte positiva, que es el ánodo, esté a mayor potencial de tensión que el cátodo o la parte negativa. Para saber cuál es la parte positiva y la parte negativa de nuestros diodos, nos fijamos si la patilla más corta es el cátodo, la parte negativa, y la patilla más larga del diodo es la parte positiva o ánodo. Bien, podemos conectarlo de diferentes maneras. Si lo conectamos de esta forma, es decir, el cátodo, que es la parte negativa, lo conectamos a masa, y el ánodo a través de una resistencia típicamente de 330 ohmios y que sirve para proteger y controlar la corriente de entrada, para limitar la corriente de entrada que va a pasar por ese diodo. Bien, decía que si lo conectamos de esta manera, cuando tenemos en la salida, en el punto S, tenemos un valor de 0 voltios o algo próximo a 0 voltios, sucede que tenemos un valor de tensión similar en el ánodo y en el cátodo, por lo tanto no hay diferencia potencial, no pasa una corriente por ahí y el diodo LED no se ilumina, por lo tanto el diodo está apagado. Por contra, si tenemos aquí un valor de tensión próximo a 5 voltios, es decir, un 1 lógico, tendremos a mayor potencial el ánodo que el cátodo y por lo tanto pasará una corriente que hará que el diodo LED se ilumine, lo tendremos encendido. Si conectamos el diodo LED de esta otra manera, el cátodo de la parte positiva a VCC, en este caso cuando tenemos aquí un 1 lógico, tendremos un potencial similar en el cátodo y en el ánodo, por lo tanto no habrá diferencia de potencial y por lo tanto cuando tenemos un 1 tendremos el diodo LED apagado. Por contra, cuando tenemos un 0 lógico,
tenemos mayor potencial en el ánodo que en el cátodo y hará que pase una corriente que haga que ese diodo LED se ilumine. Por lo tanto, cuando tenemos un 0, en este caso es cuando tenemos el diodo LED encendido.